¿Cómo están, estimados alumnos? Este ya es nuestro tercer encuentro. Aquí, bueno, vamos a hablar un poco de, a continuar hablando de lo que es el derecho ambiental internacional y de la importancia del mismo a nivel mundial, ¿no? Es importante que ustedes pues hayan hecho uso de lo que tiene que ver con el material de apoyo aportado allí en la plataforma, además de otros instrumentos investigativos para la realización de las actividades que ya están por ser evaluadas. Estuve revisando y bueno, falta todavía un participante por subir la primera actividad. Y bueno, ahí estaremos revisando lo que, esperando por él para revisar lo que es la primera actividad y poder pasar a la revisión de la segunda, que Dios mediante pues culmina la fecha estipulada mañana y pues estaré dando las indicaciones, ¿sí? Es importante que ustedes entonces comiencen a investigar un poco y aprender a analizar lo que tiene que ver con el derecho internacional ambiental. Hoy hablaremos de las características de este importante derecho y bueno, les mencionaré algunas de las más relevantes. Tenemos la dispersión normativa entre esas características. Bueno, esta significa la enorme cantidad de, de normas, de leyes que regulan este derecho internacional ambiental, ¿no? Si bien es cierto que nosotros, todos los seres humanos, en el ámbito de nuestro trabajo, nuestro desenvolvimiento, siempre estamos en contacto directo con el ambiente. No es menos cierto que debemos tratar de cuidarlo y de preservarlo para evitar así una vulneración o un daño al mismo. Es por tanto que esta característica de dispersión normativa la tenemos como consecuencia de ese contacto directo que siempre tenemos los seres humanos con el ambiente. Se vio la necesidad de realizar una serie de normas, una serie de leyes que vayan regulando lo que es esta parte, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere la primera característica de dispersión normativa. Hay una cantidad de informes, una cantidad de resoluciones, una cantidad de convenios, de tratados que hablan sobre el derecho internacional ambiental, sobre el ambiente y el cuidado y la preservación del mismo. Entonces, así como hay muchas leyes que lo regulan, hay también, una de las críticas es la falta de aplicación de esas leyes, ¿sí? De la correcta aplicación de esas leyes y normas que de verdad garanticen que se están cumpliendo y se están llevando a cabo como debe de ser, como lo establece la ley. Como segunda característica, tenemos la actividad jurisdiccional internacional. Esta actividad es prácticamente nula, por decirlo así. En los organismos internacionales, si bien tienen todas y cada una de las leyes, tratados, convenios establecidos, eh, también es necesario decir que ellos muchas veces no tienen la rigurosidad necesaria para lograr que todos los organismos, que todos los entes, que todos los ciudadanos apliquen correctamente este derecho ambiental, ¿sí? Y traten de no vulnerar. O sea, son prácticamente una de estas características del derecho ambiental es que esa actividad jurisdiccional a nivel internacional prácticamente es nula, prácticamente no existe, están allí, está allí solo en la ley presente, más en realidad, cuando vamos al desempeño de la misma, no hay suficiente rigurosidad en el mismo, ¿sí? No hay suficiente como imposición allí de lo que tiene que ser verdaderamente el cumplimiento de estas normas. Tenemos también una ausencia y desaparición de las responsabilidades, ¿sí?
pues aquí hablamos de que cuando han sucedido hechos a nivel mundial, catástrofes, problemas ambientales, se le ha catalogado como eh, hechos de fuerza mayor, como hechos naturales, y se le ha quitado responsabilidad a los organismos, a las instituciones de responder sobre estos daños. Sabemos que hoy en día estamos viendo cómo nuestro planeta está siendo, pues lamentablemente, sujeto de muchos daños que se están viendo actualmente en nuestro continente, en nuestra ecología, en nuestro mismo ambiente, ¿no? Entonces, tal es el caso de lo que estamos viviendo hoy, por lo menos en nuestro país, Venezuela, con los cambios climáticos, con lo que es las olas de calor y lo que es la parte de los recursos naturales, la falta de los mismos, muchas cosas que están pasando y que, bueno, recientemente también en nuestro país hermano Colombia se presentó hace poco en la ciudad de Cúcuta un acontecimiento con el aire que se comprobó que tenía ciertas características y decidió cuidarse la población sobre esto mismo, haciendo uso de lo que es el tapaboca y bueno, limitando un poco el transitar de las personas eh, y el cuidado hacia lo que es la parte de afuera, ¿no? Esto, bueno, debido a que se comprobó pues ciertas cuestiones que estaban sucediendo allí y se decidió tomar esa decisión, ¿no? Esperemos a ver hasta cuándo se prolonga esto y qué va sucediendo a medida que vamos viviendo. Bueno, esta sería la parte de ausencia y desaparición de responsabilidades. Como ya les dije, existen más de 154 instrumentos a nivel internacional que se refieren al derecho ambiental y que lo regulan, pero estas normas, estos tratados, estas leyes muchas veces no tienen la jurisdicción correspondiente para actuar. ¿Sí? Si no todo se hace o funciona más que todo es a través del arbitraje. También tenemos lo que es la protección ambiental, consistente en bienes comunes o intereses generales de la humanidad. ¿Sí? Aquí hablamos que existen dos consideraciones. ¿Sí? Una, pues bueno, sabemos que lo que es la parte ambiental y los intereses de toda la comunidad, pues forman parte de nuestro diario vivir, ¿no? Forman parte de nuestra vida y bueno, esta característica podemos ver cómo está plasmada lo que es la protección ambiental, lo que es el tratamiento o el adecuado tratamiento en esos intereses y en esos bienes comunes de la humanidad, están plasmados, más, como dije anteriormente, al momento de ser ejecutados, al momento de tratar de cumplir o de hacer cumplir esas normas, vemos cómo hay una falta de rigurosidad en las mismas, ¿no? Para garantizar que efectivamente se esté llevando a cabo de la mejor manera y como debe de ser. Tenemos también, entre otras de las características del derecho ambiental internacional, lo que es la intergubernamentalidad, ¿sí? Aquí hablamos de una totalidad de esos instrumentos internacionales para esa protección ambiental y decimos que además de que, bueno, que son instrumentos que están plasmados, esas instituciones que son supranacionales o ese nivel supranacional que debería de tener este derecho ambiental internacional, pues no lo posee, ¿sí? Solo se le atribuye más que todo la responsabilidad a lo que son los gobiernos, a lo que son las instituciones del Estado, pero a nivel internacional, por falta esa parte de apoyo, ¿sí? Muchas veces pues hacen caso omiso, muchas veces no toman en consideración, no toman muy en cuenta lo que los estados, los gobiernos manifiestan
y allí empieza a surgir pues este problema, ¿sí? Un problema que tenemos ahorita y que estamos viendo actualmente en lo que es el derecho internacional ambiental. Tenemos también, entre otras de sus características, el funcionalismo orgánico, ¿sí? Aquí nos referimos a que esas necesidades que se presentan en el ambiente deben ser acatadas en forma conjunta, deben ser resueltas en forma conjunta, en cooperación, en ayuda, ¿sí? Para garantizar así que todas las personas, todas las comunidades, todas las instituciones y los organismos se encarguen de efectuar una correcta valoración de lo que es el ambiente, de lo que es la problemática que se pueda estar presentando y las posibles soluciones a estos problemas. Allí hablamos que ese funcionalismo orgánico, como ya lo dije anteriormente, más que todo se realiza en forma de arbitraje. ¿Qué queremos decir con esto? Que la parte jurisdiccional, la parte supranacional, esa parte de jurisdicción internacional como tal no está bien plasmada, no hay un organismo a nivel internacional todavía que se aboque a aplicar esas jurisdicciones a nivel de todos los países, ¿no? Para garantizar así que efectivamente se cumplan las normas y las leyes y se sancione como debe de ser, como lo establecen las leyes, los convenios y tratados internacionales en materia ambiental, cuando sucede algún daño o alguna problemática al mismo. Hablamos también, entre otras de las características del derecho ambiental internacional, está la ausencia de la costumbre como fuente en las nuevas áreas de protección del derecho internacional ambiental. ¿Sí? Aquí hablamos que en los inicios del derecho internacional ambiental o en los comienzos se hacía uso de lo que era la costumbre, ¿sí? Se iba viendo lo que eran los convencionalismos, se iba viendo de cómo se iba manejando todo, cómo íbamos viviendo y por medio de la costumbre era que adoptábamos las medidas en el derecho ambiental, ¿sí? Ahora, actualmente, tenemos normas, tenemos leyes, tenemos convenios y tratados que establecen cuál debe ser el tratamiento adecuado para el derecho ambiental, cuáles son los límites, de qué forma debemos preservarlo, conservarlo y las formas adecuadas para realización de ciertas actividades entre naciones o países para garantizar que no sean vulnerados estos derechos, ¿no? Aquí vemos entonces que esta es una de las características, ya que, bueno, actualmente existe una ausencia de esa costumbre, sino que ahora hacemos uso de esas leyes, normas, convenios y tratados establecidos. ¿Sí? También hablamos, entre otras de las características, del consenso en la generación del derecho blando, el famoso soft law, ¿sí? Aquí hablamos de que este derecho es más que todo político, ¿sí? Es una característica que lo vemos así a nivel internacional, más que todos los países lo consideran como un compromiso político más que jurídico. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces pues nos abocamos todas las naciones o los países, organizaciones, instituciones a hablar del compromiso que tenemos con el ambiente, de cuidarlo, de preservarlo, pero a nivel jurídico no lo aplicamos, ¿sí? No lo aplicamos como debe de ser, no tomamos las medidas rigurosas que se deben tomar para garantizar que todos los ciudadanos, comunidades y países se aboquen a resolver estas problemáticas que se presentan día a día, ¿sí? En las actividades del hombre y que se relacionan con el derecho ambiental. También tenemos lo que es la ineficacia en el cumplimiento de los tratados por ausencia de la delegación en competencias ambientales, ¿sí? Aquí hablamos de lo que ya dijimos anteriormente también, que como tal no hay un órgano internacional como tal que se aboque a resolver los problemas
jurisdiccionales que pueda tener o que puedan existir en el derecho ambiental internacional, ¿sí? Hacemos más que todo uso de ese derecho blando mediante arbitraje, mediante medidas que toma el mismo gobierno o la misma nación, pero no tenemos como tal una eficacia de ese cumplimiento de esos tratados, convenios internacionales, sino que más que todo son compromisos que se adquieren de parte y parte y que son de forma verbal o son, están también establecidos de forma escrita, pero se consideran como más compromisos políticos que al momento de realizarse efectivamente en la vida, ¿no? Bueno, tenemos también lo que es el carácter que tiene, una de las características que tiene el derecho internacional ambiental, que es multi e interdisciplinario, ¿sí? Aquí hablamos que el derecho internacional ambiental necesita de todos los aportes de todas las disciplinas, ¿sí? De la mayoría de las disciplinas. Y estas, a su vez, pues, por el carácter científico que tienen, pues aportan y ayudan a que se regule o a que se ejecuten ciertas normas, ciertas características para aplicar o para ser aplicadas a lo que es el derecho internacional ambiental. Ahí vemos características biológicas, físicas, características matemáticas también, características médicas, características sociales. Es por esto que esta disciplina se le considera que es multi e interdisciplinaria, porque necesita de una serie de disciplinas científicas para que la ayuden a regularse, ¿sí? A través de ciertas medidas. Tenemos también el carácter preventivo. Sabemos que el derecho internacional ambiental es preventivo porque buscamos siempre que evitar los daños, evitar las fallas que puedan haber en materia ambiental. Siempre se hace en función de prevenir y no de dañar. Entonces, por eso es este carácter preventivo entre los objetivos de ese derecho ambiental internacional está la coacción antes de que sucedan estos daños, ¿sí? Ya luego de que sucede, pues es muy difícil su reparación, ¿sí? O resarcir estos daños. Tenemos también el carácter sistémico. Aquí hablamos de que esas disposiciones y normas internacionales están al servicio y a la regulación de esos elementos y procesos naturales que componen el ambiente natural. ¿Sí? Aquí hablamos de que esa regulación de esas conductas internacionales no se produce aisladamente. Es decir, que aquí tenemos en cuenta lo que tiene que ver también con el papel de la comunidad, el papel del ciudadano, ¿sí? Entonces ahí tenemos que darnos cuenta de esos elementos naturales que se presentan, de esas interacciones determinadas y de cómo se manifiestan a nivel natural, a nivel ecológico, a nivel del ecosistema. Entonces, por tanto, nosotros este carácter sistémico lo vemos presenciado en este derecho ambiental internacional. Bueno, esto sería lo referente a las características del derecho internacional ambiental. Tenemos a la estudiante, participante Franklina de Los Ángeles, Montoya, bueno, saludándola y preguntándole un poco si comprendió esta parte de las características para pasar al siguiente punto, que serían los principios del derecho ambiental internacional. Si ella nos puede dar su opinión, si está allí pendiente, para que nos comunique un poco también cómo ha sido lo que es la elaboración de la parte de la tarea pendiente de la clase
del anterior, donde les indiqué que me hicieran el informe sobre las características, justamente de lo que estamos hablando hoy, y los principios del derecho internacional ambiental. Si está allí escuchándonos, bueno, creo que está un poco, no se encuentra presente. Bueno, sin embargo, seguimos hablando, entonces vamos a pasar a los principios del derecho ambiental internacional. Ahí decimos que el derecho ambiental internacional posee una serie de principios, ¿sí?, que son propios de esa protección internacional y que muchos de ellos son compartidos con otras ramas del derecho, ¿sí? Allí podemos ver cómo el derecho internacional es uno de ellos, es una de las ramas que se encarga de mm, como regular esta parte, pero también muchos de ellos pues son compartidos por otras ramas también. Saludos, profe, me dice la compañera. Vamos a ver si ya está allí presente para que me cuente un poco si comprendió lo que eran las características del derecho internacional ambiental que hablamos hace un rato. Pero que no tiene audio, quizás que no puede hablar. Bueno, seguimos hablando entonces. Bueno, entonces aquí podemos ver entre los principios está la interdependencia ecológica, ¿sí? Cuando hablamos de interdependencia ecológica, podemos decir que allí intervienen una serie de situaciones que se presentan en cuanto a la actividad del hombre, ¿sí? En cuanto a, por ejemplo, la deforestación de un estado, reduce esa riqueza biológica, ¿no?, existente en el ambiente. También el manejo de productos químicos, el manejo de lo que son las industrias, todo eso va afectando a la larga a lo que tiene que ver con el ambiente y a los ecosistemas. Por esto, este principio de interdependencia ecológica nos viene hablando de esos esfuerzos adicionales que deben ser soportados por todos los ciudadanos, ¿no?, incluyendo a los gobiernos, a las instituciones, a los entes gubernamentales y a las comunidades, para que se aboquen a la conservación, preservación y al buen trato de lo que es el derecho ambiental y lo que es el ambiente y los ecosistemas. Por esta razón, podemos también observar que todos los ciudadanos dependemos de la ecología, ¿sí? Porque si tenemos unos ecosistemas y un ambiente sano, pues podemos gozar de una buena salud, pero si existen ciertos inconvenientes o ciertos problemas en el mismo, eh, por ejemplo, a nivel de las industrias y esa actividad industrial que se presenta en muchos de los estados y países y muchas comunidades, podemos observar cómo a través de estos químicos, a través de estos gases, podemos nosotros adquirir ciertas enfermedades, ¿no? Entonces eso es lo que siempre se ha querido pues evitar y garantizar que no suceda. Tenemos también el principio de solidaridad. Allí hablamos que este principio pues deviene del anterior, ¿sí? O sea, es consecuencia del anterior. Como existe esas actividades industrializadas, esas actividades relacionadas con químicos, con gases, la parte de la industria misma, industria petrolera, como somos un país petrolero, pues tenemos esa relación allí. Entonces, por tanto, existe este principio de solidaridad que viene a participar allí para que todos los países solidarios cooperen entre sí en la resolución de conflictos, ¿sí? Y también en lo que es las actividades de pobreza, de riqueza,
Sabemos que hay muchos países que se abocan solo a la parte de obtener riquezas, de obtener ganancias, pero debemos ser solidarios y debemos tratar de que estas riquezas y que esta economía provenga de buenas actividades, ¿sí? Provenga de actividades que sean efectivamente ejecutadas de la forma correcta y que no tengan que ser causadas por ningún daño o ninguna afectación a la parte ambiental. También hablamos de lo que es la cooperación ambiental. Este es otro principio del derecho ambiental internacional. Aquí hablamos de que todos los países cooperan y deben hacer uso de esta parte de cooperación con otros países para garantizar así que se tenga el apoyo, ¿sí? El apoyo y se aboquen los organismos también a nivel mundial a evitar un daño, evitar un problema o resolver, en tal caso, algo referente al derecho ambiental que se esté presentando y que esté causando un problema en específico. Tenemos también lo que es la obligación de informar e informarse dentro de estos principios del derecho ambiental internacional. Bueno, y hablamos que aquí debemos de tener o crear esas condiciones para que todos los individuos tengan acceso a esas informaciones referentes al derecho ambiental. Este es uno de los principios que están establecidos y que deben ser de manera obligatoria, ¿sí? Porque en el derecho ambiental requerimos mucho que todos los ciudadanos tengan conciencia del daño que pueden estar causando, que pudieran causar en materia ambiental, de ejecutar alguna acción o alguna actividad que vaya a vulnerar este derecho ambiental internacional. Entonces, nosotros debemos allí tener la obligación de informarnos sobre esta materia y de tomar las medidas pertinentes para evitar daños a nuestra salud y, bueno, a los ecosistemas. Hablamos también de otro principio que es la universalidad, ¿sí? Ahí hablamos que lo que es el derecho ambiental se considera como patrimonio de toda la humanidad, se considera como una parte importante de nuestra vida, para nuestra salud, para nuestro diario vivir y por tanto es universal. Está presente a nivel nacional, internacional y todos los países, todo el mundo debe acogerse a las normas, a las leyes establecidas para garantizar que todos los seres humanos tengamos un ambiente sano, tengamos derecho a un ambiente libre de toda contaminación y a garantizar y a preservar nuestra salud y la de todos los seres vivos. Entonces, por tanto, este es otro de los principios del derecho internacional ambiental. Tenemos otro principio como lo es la regulación jurídica integral, ¿sí? Allí hablamos de que existe una armonización, de que existe una unificación en esa parte jurídico internacional referente a lo que tiene que ver con el ambiente, ¿sí? Allí hablamos de que existen muchas normas jurídicas ambientales que van destinadas a regular las actividades de prevención, de represión, de sanción, en caso de que exista algún problema, también de restauración, de mejoramiento, si es el deber ser, si hay algo en lo que se debe actuar para preservar, para garantizar nuestra salud y nuestro vivir en el mundo, pues debemos
tomar en cuenta o tomar muy en cuenta este principio de regulación jurídica integral. Hablamos también del principio de responsabilidad común, pero diferenciada, y allí vamos a ver cómo todas esas responsabilidades en materia ambiental tienen que ver con la parte y le corresponde a todos los estados abocarse a esta responsabilidad. Todos los países tienen la responsabilidad de conservar, preservar, mejorar y garantizar un ambiente sano, ¿sí? Pero esta responsabilidad, aunque es común, aunque todos los países deben abocarse, saben que deben hacerlo y que deben ejecutar las mejores medidas y cooperar entre ellos para garantizar así una buena actividad o un buen desarrollo del ambiente, no es menos cierto que a cada uno individualmente le corresponde el papel de estar pendiente, de ejecutar lo que son las medidas pertinentes para garantizar que esto se aplique, para garantizar que la mano del hombre no dañe o no afecte a lo que es el ambiente y los recursos naturales, los ecosistemas y todo lo que tiene que ver con los seres vivos. Entonces allí pues vemos cómo esta parte de la responsabilidad común pero diferenciada está presente en el derecho internacional ambiental. Diferenciada porque cada país pues adopta sus medidas, las que considere pertinentes de acuerdo a lo que esté sucediendo o lo que se esté presentando en su nación, ¿sí? O en su territorio en específico. Hablamos también del principio precautorio, que como lo dice su propia palabra, es de precaución, ¿sí? Y allí se deben tomar esas medidas eficaces en función de la resolución de los problemas ambientales que se puedan estar presentando, para tratar de evitarlos, para tratar de que suceda algo mayor y se debe efectuar o se deben acoger con prontitud a la resolución de estos conflictos o problemas que se estén presentando. Es por tanto que este principio precautorio es importante y debe ser algo o deben ser situaciones que se deben tomar muy en serio y actuarse, como ya lo dije anteriormente, con prontitud a solucionar esos problemas para evitar daños en el ambiente. También tenemos el principio de conjunción, ¿sí? En donde hablamos aquí, pues, de doctrinas como el monismo, doctrinas como el dualismo, que vienen a estar presentes en esa norma internacional de orden jurídico que regula la parte del derecho ambiental. Y bueno, aquí decimos que estas normas están presentes y en el derecho ambiental pues convergen este tipo de prescripciones de estas ciencias naturales, biológicas, de derecho civil, de derecho comercial, que van a regir, que van a garantizar que se produzcan unas buenas relaciones y unas buenas actividades que no vayan a dañar el día de mañana a lo que es el derecho ambiental, ¿sí? Tenemos también otro principio, como lo es el principio de la variable ambiental, ¿sí? Allí podemos decir que existe una toma de decisiones, ¿verdad? Que van a venir a formar parte, tanto a nivel nacional como internacional, de lo que es la regulación del derecho ambiental y la regulación de ciertas actividades económicas, políticas, de- del hombre que se van a necesitar regular para evitar así daños ambientales y problemas a la larga que vayan a afectar el ambiente, ¿sí? Hablamos también de otro principio, estamos hablando de los principios del derecho ambiental internacional,
como lo es la transpersonalización de la norma jurídica ambiental, ¿sí? Aquí hablamos que en este principio podemos observar la naturaleza del derecho ambiental. Podemos decir que aquí se hace referencia al derecho del hombre y del ambiente a poder convivir, a poder tener un ambiente sano, libre de ningún tipo de violencia, de ningún tipo de daño, de ningún tipo de vulneración. Aquí se habla de lo que es la preservación del ambiente. Hablamos de que existe ciertas leyes que regulan la parte de la violación de ese derecho ambiental por parte del hombre. Hay tipos de sanciones que se les aplican por realizar daños, por realizar actividades que vayan en contra de esta preservación ambiental. Y ahí hablamos también de que necesitamos de este principio para mejorar eh, nuestro entorno, para garantizar un ambiente sano a nuestras futuras generaciones y a nosotros mismos, por supuesto. Entonces, por tanto, este principio también es uno de los más importantes y va a venir a regir a lo que es el derecho ambiental. Y tenemos el último principio para cerrar la parte de los principios del derecho internacional ambiental, que es el principio de no contaminar. Pues, como lo dice la misma palabra, es no contaminar, no dañar, no afectar nuestro planeta, nuestro territorio, nuestros ecosistemas, porque forman parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir y debemos garantizar así que nuestro planeta esté a salvo, debemos abocarnos en cuanto observemos algo que esté fuera de lo normal, que esté o que vaya en contra de lo que son las leyes de derecho ambiental, y actuar con prontitud, actuar en el momento para evitar así daños futuros. Aquí, bueno, nos referimos a que existen a nivel nacional e internacional muchas leyes o muchas sanciones que se aplican a aquellas personas que contaminan el ambiente, ¿sí? Hay una serie de multas, hay una serie de situaciones que van a regular y que van a garantizar que las personas y los ciudadanos pues no cometan estos actos de contaminación. Esto está establecido y plasmado en las leyes, como ya lo dije anteriormente. Sin embargo, hace falta, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que los mismos ciudadanos tomen conciencia y se aboquen de verdad a realizar estas acciones y a dejar de efectuar lo que es la parte de la contaminación, a aprender a reciclar, a aprender a clasificar lo que es la basura, a tomar las medidas pertinentes para lo que son los desechos sólidos, las recolecciones de basura. Para esto deben trabajar en conjunto los gobiernos con las instituciones, las alcaldías, para garantizar que haya un ambiente limpio, un ambiente en buen estado y que no vaya a afectar la salud de los ciudadanos. Como lo decía al principio de la clase, tuvimos o tenemos actualmente un problema en nuestro hermano país, Colombia, específicamente en Cúcuta, con el aire que se encontró ciertas características allí y se vio la necesidad de tomar medidas en cuanto a tapabocas para todos los ciudadanos y en cuanto al desplazamiento en las calles de los mismos, ¿no? Se empezó a hacer uso de lo que es el pico y placa nuevamente y bueno, allí creo que se suspendieron las actividades también académicas de los niños por esta razón. Entonces, es muy importante esta parte de no contaminar. Estamos viendo en nuestro estado, el estado, uno de las ciudades, mejor dicho, de Colombia, cómo está siendo afectada por esta situación. El aire, pues, se le está observando cierta contaminación y se están tomando medidas al respecto. Vamos a ver
cómo va terminando eso. Sin embargo, bueno, tenemos a dos compañeros, vamos a conversar ya con ellos para finalizar, porque ya nos quedan 5 minutos para que nos den sus impresiones en cuanto a a las tareas desarrolladas. Creo que todavía faltan alumnos por culminar la primera actividad y ustedes me dirán cómo han visto lo que es el material de apoyo, si han tenido alguna duda respecto a algo, o de todos modos los que se perdieron pues el inicio de la clase y el desarrollo pueden ingresar a la página de YouTube y allí pues quedará la clase grabada. Esta parte de lo que son los principios y las características del derecho internacional ambiental son sumamente importantes porque todas ellas van a venir a definir lo que es el derecho en su esencia, en en su contenido y como ya lo dijimos, pues el derecho internacional ambiental tiene sus pros y sus contras, porque si bien es cierto que hay muchos tratados, hay 154 leyes entre convenios, tratados y normas internacionales que lo regulan.